Feijóo reacciona de determinadas maneras porque tiene miedo. Tiene miedo a que lo tiren por la ventana, como tiraron a Casado. Están muy rabiosos porque no tienen todo el poder. Y no tienen todo el poder porque el pueblo no le da todo el poder. El pueblo le ha dado el poder que tienen. Utilizan la mentira, utilizan la agitación, utilizan alianzas con gente muy estrafalaria y extravagante, como se ha visto, por ejemplo, en las distintas algaradas que se han llevado a cabo en la puerta del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, en donde han resucitado a todos los frikis políticos del Estado, ¿no? El partido de Yolanda Díaz nació para acabar con Podemos. Y Podemos no se deja. Es que es así de sencillo. Podemos no se deja. Bueno, ¿cómo estáis? Estamos con Javier Aroca. Vamos a hacer una conversación de cierre y comienzo de año. Sin duda, Javier, ¿qué tal? Un placer saludarte. ¿Cómo lo llevas en el El, Estado comunista este que dicen que, porque ha salido Ayuso a el, decir que estamos en el comunismo? Aquí en Madrid han el, empezado a abrir ya los gulags y todo esto. ¿Cómo vas llevándolo en el Estado comunista? bueno, primero el placer es mutuo. Buenos días y saludo a todos los que nos están escuchando. El placer en el Partido Comunista, pues no sé. Es que Es estamos un en un... país, A mí me han es un dicho, es que país. el otro día yo salía Ayuso dijo que estamos en un Estado comunista, lo digo, ¿cómo vas llevando el soviet y tal? Si ya tienes tu soviet, tu gulag, todo esto. Pero eso son, como decir, esas son chuminadas de Madrid. En el resto del Estado se vive de una manera distinta. Incluso digamos, en los mentideros económicos, pues también. No sé si habrás leído, si no, yo te lo digo, que la bolsa española ha obtenido los mejores beneficios, los mejores resultados desde primero de los años 20. Yo qué sé, una cosa absolutamente bueno, triunfante por parte de los que juegan a la bolsa y la bolsa en sí, sí, bueno, pues entonces a la primera conclusión que llegó de que este es un estado comunista muy raro, porque la bolsa funciona estupendamente y los capitalistas ganan más dinero que nunca, ¿no? O sea, es un esperpento todo, Jesús, porque, hombre, yo creo que hay razones, incluso algunas poderosas, para oponerse a un gobierno legítimo y democrático, en fin, porque tus políticas no te gusten, porque incluso porque te caigan bien los gobernantes, como suele ocurrir en este caso. Pero la economía va bien, esto es un país en donde hay libertades y en donde hay herramientas y caminos institucionales y constitucionales, y precisamente los que no los respetan y los que ponen trabas y los que pretenden desmoronar ese Estado de Derecho y esas libertades democráticas y constitucionales son los sectores y también los estamentos más conservadores y declarados herederos del franquismo. Y por cierto, que deben de estar ahora entusiasmados después del apoyo público que le dieron a Javier Milei en Argentina. O sea, los argentinos se lo van a agradecer eternamente el apoyo de Rajoy, Feijóo y otros santos mártires del comunismo en España. Ya, o sea, vamos a ver, hombre, dices de la economía se puede hablar mucho, la macro va bien, hay problemas pues que hablaremos ahora, ¿no? De la vivienda, de los precios, pero entonces sí que observas, claro, cuando vemos los grandes beneficios de las energéticas, los grandes beneficios de la banca, o por ejemplo, efectivamente, lo que acaba de mostrar la bolsa española con ese enorme beneficio, eso sin duda es un síntoma del comunismo, ¿no? Es decir, es como claramente, ¿no? Ayuso lo vio venir. Estamos en el comunismo y por eso la bolsa ha subido de la leche. Sí, porque además Un en este síntoma caso comunista total. se da un caso, bueno, en cierto sentido tiene razón, te voy a decir por qué. Porque este es un sistema capitalista en donde los capitalistas se benefician de un hipotético comunismo. Porque los mayores trincones de lo público, que no debería de ser así según su ideario liberal, ¿no? Pero los mayores trincones de lo público, tanto corporativamente, a través de ayudas públicas y, en fin, y otros vericuetos jurídicos y financieros son precisamente los capitalistas, por no hablar de los hermanos de los capitalistas y los hermanos de los políticos. O sea, quiero decir que esto es un sistema capitalista tan raro como que los capitalistas se benefician de lo público, de lo público. O sea, por tanto, no se tapan, Jesús. El problema no es la narración que hacen de su vida y de la vida de los demás, que puede ser más o menos equivocada o turbulenta, farragosa. El problema es que están rabiosos, creo que tú y yo hemos hablado alguna vez de esto, ¿no? El problema es que están muy rabiosos porque no tienen todo el poder. Y no tienen todo el poder porque el pueblo no le da todo el poder. El pueblo le ha dado el poder que tienen.
Y a algunos no le ha dado poder, como por ejemplo a los jueces. Los jueces no tienen poder electo, tienen simplemente una función que desempeñar en tanto que poseedores individuales del poder judicial. Pero no lo aceptan, y como no lo aceptan, deslegitiman al otro, inventan, utilizan a los medios de comunicación como gran ejército de difamación, de mentiras y de continuidad de su propia narrativa, pero en definitiva es una anomalía democrática que tenemos en España, y es que los herederos del franquismo, bien porque sean herederos directos o bien porque se han sumado a esa herencia franquista totalitaria y antidemocrática, no aceptan que haya otras organizaciones políticas con el mandato del pueblo, porque aquí nadie gobierna sin el mandato del pueblo, pues gobiernen y no sean ellos. Y más cuando la economía va bien y hay muchos millones volando en el aire, pero muchos, muchos millones. De Europa está llegando muchísimo dinero, y a pesar de lo que digan, los inversores internacionales se fijan en España, y eso no lo soportan. No lo soportan porque estar lejos de las cajas de zapatos del dinero, ellos no lo soportan. Y por tanto están rabiosos. Los billetes de 500, los billetes de 500 digamos que sobrevuelan, pero tienen más complicado ir a la cazuela, ¿no? Pero dices, están ¿Tú has visto rabiosos. me imagino que la cabalgata de los reyes de tu pueblo, como la cabalgata de los reyes del mío y de todo, la gente va a coger caramelo con los paraguas al revés, ¿no? Pues eso es lo que quiere la derecha española, coger euros y dólares con el paraguas al revés, ¿no? Además, a Y mí me lo han demás. dicho que este año los caramelos en las cabalgatas van a llevar la olla y el martillo, Aroca. Sí, sí. Bueno, yo no sé si en Madrid van a llevar la olla y el martillo, pero en Sevilla ya te digo que van a tirar Mohamed Atún, o sea, que imagínate la que se va a formar. Oye, ¿qué te iba a decir? Has dicho algo que me parece interesante. Están rabiosos. Sí. ¿Dónde detectas esa rabia y el porqué de esa rabia? ¿Por no haber alcanzado el poder? ¿En qué estamentos estás detectando El, esa rabia? el- la rabia es primero por no tener el poder, porque sus mismos partidarios los habían engañado con esta nueva manera de hacer política que son las encuestas, ¿no? Ellos estaban ya, bueno, acariciando el poder, tenían los repartos hechos, los sillones, los ministerios y las posiciones en cada uno de los lugares de poder. Pero aquello no fue posible porque la gente decidió que esa combinación entre derecha y extrema derecha no era conveniente para los intereses del Estado y votó otra cosa. Entonces, ese es el primer cabreo. El segundo cabreo es por su propia logística. Y el tercer cabreo es porque ven que no van a progresar, porque de momento, la única salida que le queda a la derecha es apoyarse en la extrema derecha. Y la extrema derecha, mientras que esté con la derecha, nadie lo va a querer. Porque ni siquiera la derecha catalana ni la derecha vasca quiere gobernar con la derecha española. ¿Eso qué significa? Eso significa que no solamente tienen un horizonte negativo en lo que dure esta legislatura, que ellos van a procurar que sea corta, poniendo todos los obstáculos del mundo, pero es que saben que si todo sigue igual, van a tardar mucho tiempo en gobernar. Porque la gente en España no es tonta, otra cosa es que algunas veces decida como a ellos les parezca oportuno, ¿no? Y además están viendo lo que está ocurriendo, porque hasta ahora no lo habían visto. Pero ahora, como los argentinos están viendo ya cómo gobierna Milei, pues muchos españoles y españolas están viendo ya cómo gobierna el PP con Vox en los territorios donde gobierna. Y eso le abre un horizonte malísimo, ¿no? Y por eso están rabiosos, claro, que la interlocución en el mundo del dinero entre España y Europa la lleven partidos progresistas, pues eso es muy complicado y muy duro para la derecha. Mira, aunque parezca una cosa baladí, yo no soy muy patriota en estas cosas, ¿no? Pero aunque parezca la prueba es que de Guindos está en el Banco Central y no, ni nos enteramos. Pero me refiero a la señora Calviño. La señora Calviño va a presidir el Banco Europeo de Inversiones, un banco en donde se reparte muchísimo dinero. Bueno, pues están ya rabiosos, están empitonados, como se dice aquí, y esa rabia les lleva a comportarse de una manera, pues, trochista, ¿no? Porque utilizan la mentira, utilizan la agitación, utilizan alianzas con gente muy estrafalaria y extravagante, como se ha visto, por ejemplo, en las distintas algaradas que se han llevado a cabo en la puerta del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, en donde han resucitado a todos los frikis políticos del Estado, ¿no?
Y eso que es malo, porque es una mala señal para nuestro país. Sin embargo, yo creo que se valora positivamente desde la izquierda, porque piensan que es como una viñeta, como echarle un documental, como un Ana Rosa sentado en el sofá, donde la gente ve y no hace falta que le expliquen, y por tanto no cabe en mentira, ve lo que ve. Y cuando ven lo que ven, dice, "Puf, eso no lo quiero yo". Tan rabioso. Vamos por partes porque has planteado una serie de historias que me parecen muy interesantes. Me parece interesante, te voy a preguntar por los medios de comunicación. Me parece también que hay que analizar el fenómeno Milei, que va muy ligado, creo, también a los medios y a determinados contenidos que se trasladan en los medios. Me parece interesante, muy interesante también analizar la situación de la economía del día a día, del elenco de gentes variopintas que se están todavía concentrando y rezando el rosario en Ferraz. Pero antes de nada, de lo que puede venir en el año que empieza por lo que afecta a la ciudadanía, que es la gobernabilidad, yo veo al menos dos incógnitas, ¿no? Hasta qué punto Sánchez va a embridar y va a conjugar a la serie de partidos de los que depende para gobernar, y por otra parte, hasta qué punto Feijóo va a mantenerse al frente del PP mientras vino supuestamente para ser el presidente, se ha quedado en la oposición, y quien decían que era un moderado, pues ahí se ve con Vox, que dijo que no quería pactar con Vox, y ahí se ve junto a Ayuso y Abascal y esa serie de actitudes políticas en las cuales claramente la hipérbole se ha instalado, ¿no? Podemos hacer la broma de que estamos en el comunismo, pero es que no lo digo yo, es que lo ha dicho Ayuso, que estamos en el comunismo, ¿no? Pero claro, ¿tú crees que Feijóo está ahora mismo cómodo en esa salsa de entre Abascal, además el Abascal que está al mismo tiempo que ha echado a los que eran, digamos, que no venían de esa órbita tan ultracatólica, apoyando con Ortega Smith no solo el golpear esa botella y al concejal de Más Madrid, sino yendo a las manifestaciones? Hemos visto a Ortega Smith incluso gritando a la cara a los policías nacionales, ellos que son tan patriotas. En esa salsa, ¿tú crees que qué va a pasar con Feijóo? ¿Se va a cocinar? ¿Va a acabar chamuscado? ¿Va a aguantar? ¿Va a marcar su perfil? ¿Le ves ahí a merced de los demás? Te pregunto primero por este eje de la oposición y después hasta qué punto crees que pueda Sánchez embridar lo que es la legislatura. Pero primero, ¿qué crees que va a pasar con Feijóo? Bueno, primero déjame que te diga una cosa. Sí. La extrema derecha siempre le ha gritado a la policía y a la Guardia Civil. Siempre le ha gritado en la cara y siempre lo han desconsiderado y siempre los han considerado unos mandados suyos y le han faltado el respeto. Otra cosa es que luego la policía haya reaccionado como haya creído más conveniente y más ahora que está muy colonizada por la extrema derecha, pero la extrema derecha siempre se ha destacado por la falta de respeto a los miembros y cuerpos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Te lo dice un nieto y bisnieto del Guardia Civil. O sea, conozco muy bien cómo trata la derecha y la extrema derecha a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿Por qué? Pues porque los consideran suyos, porque no consideran que el Estado tenga el legítimo monopolio de la violencia y que la pueda ejercer a través de fuerzas democráticas, con miembros democráticos que aceptan el orden lógico de la vida democrática. Para ellos siempre la Guardia Civil y la policía han sido herramientas de su propio poder y la han utilizado como la utilizaban en el franquismo contra los trabajadores o contra los demócratas, y cuando se acabó el franquismo, pues pretenden seguir eh, controlando a la policía y a la Guardia Civil como han hecho toda su vida, de una manera además clasista y donde además, hombre, los que queráis profundizar un poco, veréis como dentro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, singularmente la Guardia Civil, también se observa ese tratamiento de clase. No son los mismos los oficiales que los guardias. Y bueno, es decir, que en definitiva no dejan de ser trabajadores de la seguridad pública, a veces tienen los mismos problemas que tenemos el mismo, los demás trabajadores del Estado. Y por tanto la derecha y la ultraderecha siempre se ha portado de la misma manera con ellos, con desfachatez, con desprecio y con humillación en muchos casos. En cualquier caso los consideran unos empleados suyos, no empleados del Estado, sino empleados suyos. Y este tipo de gente, como el que tú has citado y otros, que siempre han existido en España, porque siempre ha habido este tipo de niñatos que se han comportado de ese tipo de manera. El problema es que se desgajaron en un momento determinado de una fuerza política que hacía un cierto papel de contención, que era la derecha en este caso el Partido Popular, ante Alianza Popular, fundada por franquistas, por cierto,
Y bueno, pues ese tema estaba contenido, ¿no? Y luego había muchos grupos minúsculos, como lo sigues habiendo, de gente extrema derecha, nostálgica, gente palaquista y gente por el estilo. El problema es que el PP se vuelve loco porque piensa que sin radicalizar la política no puede vencer a la izquierda. ¿Sabe? La izquierda sociológicamente en España tiene un poder, otra cosa es que esté siempre peleándose entre ellas, pero sociológicamente tiene el poder y entonces piensa que lo mejor que hay que hacer es enrabietar a la gente, volver a corsés antiguos, ¿no? Bueno, guerra civilismo, esto es el 23F, aquí hay una dictadura, aquí no hay libertad. Bueno, el discurso que todos estamos escuchando, que es un discurso absolutamente falso, tendencioso y que pretende crear las condiciones para que la derecha y la ultraderecha, que son ahora mismo como primos hermanos, o como gemelos, diría yo, antes mal avenido, ahora muy bien avenido, en la racia que utilizan actualmente. Pero esto tiene sus inductores y sus autores intelectuales. A ¿Qué mí, son? yo quiero que haya una, Jesús, yo quiero que haya una derecha en España, te lo digo de verdad. Yo no soy de los que piensan, aquí tenemos que pensar todos iguales. No, hay mucha gente que piensa distinto y es bueno que la gente que piensa distinto, en mi caso, distinto a mí, pues tenga un partido en el que se sienta representado, que haya opciones de derecha, que pretendan ganar, que cuando gobiernen, pues lleven a cabo, lógicamente, sus políticas de derecha. Pero el problema de eso es que no existe. Porque esa derecha, que sería buena incluso para España, está colonizada por un señor que representa lo que representa. Cuando pensamos que el problema es Isabel Díaz Ayuso, también, pero Isabel Díaz Ayuso no deja de ser, perdonad la palabra, un títere en manos de un movimiento mucho más amplio, que es la revolución de la derecha. Y el líder de la revolución de la derecha, José María Aznar, una persona que ya se destacó por estar en contra de la actual constitución española en vigor y que escribió, que se puede, creo que en un periódico de Tu Pueblo, por cierto, entre otros. Y No, ese es el problema. juraría que fue de La Rioja. Juraría que fue de... Bueno, Creo, yo creo. sabía que Él sí, es juraría, posible, es vamos. posible. Luego es Sí, verdad que sí, presidió Castilla y León tiene razón, no era vamos, que solo. da igual, que tiene un periódico de Pero este da país, igual, que en España. cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que esa es una derecha que no ha asumido que estamos en otro tiempo, que no puede haber en democracia una prolongación del franquismo, porque el franquismo no es demócrata, es totalitario, es autoritario y además tiene muchos muertos en la cuneta que ellos no reconocen. Y que esa derecha no es ampliable, hay que pensar en otros términos y hay muchos ejemplos donde se pueden tomar y durante algún tiempo, ¿por qué no? La derecha ha sido distinta, pero esta derecha ahora, con estos tics que tiene, es una derecha incluso peligrosa para la convivencia. Yo creo que Feijóo se equivoca. Él pudo ser, yo fui uno de los que lo dije, pudo ser el representante de una derecha. No me gusta ni siquiera utilizar la palabra moderada, no tiene por qué ser moderada, puede ser radical, pero democrática, leal con las instituciones del Estado y respetuoso con los adversarios. Pero no lo han dejado y parece que cuando uno llega a Madrid, pues se pervierte en todos los sentidos dialécticos de la palabra y hoy día uno de los problemas que tiene la derecha es la supervivencia de sus cadenas de mando. Es decir, muchas veces, al menos yo noto, que Feijóo reacciona de determinadas maneras porque tiene miedo. Tiene miedo a que lo tiren por la ventana, como tiraron a Casado. Y por eso a veces adopta posturas que no debería de adoptar, ¿no? Si no tuviera miedo, probablemente Feijóo sería mejor líder, pero tiene tanto miedo que no lo es. Y ya se dice, como se dice en mi tierra, el caballo cuando huele el miedo tira al jinete. Y me da la impresión de que si siguen las cosas así, más pronto que tarde, Feijóo dejará de ser el líder de la derecha española. Es tu premonición. Te voy a preguntar ahora por el eje de lo que es el gobierno y sus apoyos. Es interesante analizar lo que está pasando con Sumar y Podemos. Tenemos pendiente la decisión de los inscritos de oponerse en Podemos a ir con Sumar en las gallegas, pero antes de nada, la pregunta que anticipaba. ¿Cómo crees que se va a manejar Sánchez con los apoyos de los que depende en el año político que empieza? ¿Va a aguantar? ¿Va a haber tensiones? ¿Va a haber sobresaltos? ¿Resistirá a pesar de las tensiones? ¿No va a haber tensiones o no va a haber tensiones relevantes? ¿Qué va a ocurrir? Mójate, Aroca.
No, va a haber tensiones, claro que va a haber tensiones y algunas tensiones van a ser severas y van a tener mucho recorrido mediático. Cualquier cosa que ocurra, cualquier chispa va a ser amplificada y va a interpretarse como primero una crisis del gobierno importante, de inestabilidad en el gobierno y otra de desmoronamiento de España. Pero ninguna de las dos cosas van a ocurrir. Ni se va a desmoronar España, porque llevamos desmoronándonos ya, yo qué sé, 400, 500 años, y el gobierno tampoco va a caer, porque es que no hay opciones. Es que no hay opciones. Mira, independientemente de la posición que tenga cada una, tú imagínate, hagamos un ejercicio de imaginación, ¿no? No gobierna Pedro Sánchez, gobierna Feijóo y su presidente, su vicepresidente es el señor Abascal y su ministro de Interior o de Defensa es Javier Ortega Smith. La gente lo tiene aquí metido en la cabeza y la gente dice, bueno, mire usted, la economía va bien. Fuera de Madrid nos entendemos bastante bien, de verdad, Jesús. Uno de los problemas que tiene este país es Madrid. Madrid es una tensión y una crispación que irradia al resto del Estado, pero que luego no es real. Por ejemplo, en Andalucía, donde hay mucha gente que estamos muy descontentos con el actual gobierno legítimo de Andalucía, pero no llegamos al nivel de crispación, ¿no? Ya hacemos una crítica, criticamos, bueno, pues sí, algunas veces criticamos de manera bastante fuerte, pero las relaciones son relaciones democráticas y relaciones acordes, pero es que eso no pasa. En Madrid es un avispero en donde parece que todo el día va a saltar una chispa, ¿no? Por tanto, por ser directo, yo creo que va a haber estabilidad en el gobierno y que va a haber tensiones, pero va a haber más tensiones coreográficas, es decir, yo diría casi editadas, como decir los periodistas, que no tensiones reales, que los catalanes van a seguir pidiendo, a los catalanes independentistas, que van a seguir pidiendo independencia además de amnistía, pues claro que sí, sí, que son partidos independentistas que van a pedir. Que otros van a pedir, otros, pues sí, pues todo el mundo va a pedir lo suyo, pero es que esa es la esencia de la democracia. En eso se equivocó el rey Felipe en su discurso de Navidad, cuando dijo la Constitución es concordia. No, no es verdad. La Constitución no es concordia. La Constitución es el marco democrático para entendernos nuestras discrepancias. Y en ese marco tendremos que entendernos con los independentistas. Y tendremos que entendernos con gente que tenemos que entendernos entre gente que tenemos distintas ideas sobre España. No hay una idea monocorde, homogénea, ¿no? Cada uno pensamos de una manera y la Constitución es eso, el marco para entendernos. Y los gobiernos son los instrumentos dichos por el pueblo para que nos entendamos. Y si luego los resultados no salen como deben de ser, pues dentro de 4 años habrá otras elecciones y a lo mejor los ciudadanos cambiamos de idea sobre nuestros representantes. Pero eso son las reglas de la democracia y eso es lo que no entiende la derecha. Ujú. ¿Qué crees que está pasando y qué va a pasar entre Sumar y Podemos? Pues mira, me duele mucho lo que te voy a decir, pero creo que la descomposición aún no ha terminado del todo. O sea, siguen descomponiéndose de manera galopante, siguen dilapidando una confianza, un poder y una ilusión política que mucha gente depositó en aquellos que venían a acabar con el bipartidismo, que estaba morcillado y estaba condenando al Estado español a más de lo mismo. Y bueno, continúan con sus uniones, separaciones, son como la goma en el ciclismo, unas veces se unen, otras veces se separan y cada día menos y cada día más fulanistas. El partido de fulana, el partido de fulano, el partido de Mengano y otra vez, como te he dicho antes, la mayoría de los problemas y de las tensiones asentadas en Madrid, como si fuera el patio de un instituto. Pero cuando uno se asoma a la ventana, en el resto de los sitios no pasa lo mismo, ¿no? Y además con un carácter que es lo que más me sorprende a mí, ¿no? De esta gente de ahora, de Sumar y de Podemos, es que son muy centralistas. O sea, me parece que entienden mal a España. Fíjate lo que ha pasado ahora en Galicia. O sea, se han llevado prácticamente toda la legislatura inéditos, siendo la líder de Sumar una señora de Galicia, gallega,
Y de pronto, como hay elecciones, empiezan a hacer movimientos y ahora quieren ir unidos. Bueno, ya fueron unidos muchos de ellos en las últimas elecciones y sacaron cero, patatero, patateiro, cero patateiro, sacaron en Galicia. Bueno, y ahora dicen que yo creo que hay que tener un poquito de respeto territorial. O sea, si tú no puedes trasladar a Galicia o a Andalucía, o al país valenciano tus problemas y tu incapacidad de resolverlos en Madrid. Y ahora de pronto te vas a Galicia a crear un problema entre que si se suma Sumar y que si se resta Podemos. No, mire usted, si allí el adversario es el Partido Popular que está enquistado en el poder, lo que hay que intentar, al menos desde mi perspectiva progresista, es que el PP no siga gobernando en Galicia. Y yo, si fuera gallego, que no lo soy, porque no me importaría hacerlo, votaría al Bloque Nacionalista Gallego, porque creo que es la única opción. Hay otras, la única opción de izquierda que puede significar verdaderamente un contrapoder a una derecha enquistada y caciquil que lleva demasiado tiempo gobernando en Galicia. Y en el resto del Estado, pues, ¿qué pasa? He puesto el ejemplo de Galicia, Jesús, pero es que no veo liderazgos territoriales, proyectos territoriales que sean capaces de ofrecer alternativas a la gente. Pero Hablando del antes de caso terminar lo de Galicia, que es más actual, y luego hablamos del resto, claro, un poco la secuencia de los hechos de la última que ha habido es, se dice, Yolanda Díaz pone a Marta Lois, que es su portavoz en el Congreso, como candidata en Galicia. Desde Podemos, en la consulta, los inscritos rechazan esto, desde Podemos dicen, no, nos quiere orillar, impone a la candidata, no nos da puestos destacados. Hay una votación después de un editorial en Canal Red en el que dicen consideramos que la opción más realista como alternativa de la izquierda es votar al BNG. Al final la votación pues, dice que no hay que ir con Sumar. Esta es la secuencia un poco de los hechos, al mismo tiempo que tenemos un trasfondo en el cual Podemos acaba de anunciar que quieren que Irene Montero sea la candidata, no, va a ser la candidata a las europeas, o sea, eso va de suyo, vaya. Y la ruptura también en el grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados, digamos que es lo más destacado. ¿Tú crees que verdaderamente Yolanda Díaz en Sumar quiere ir orillando? Incluso hay gente como Fernando Garea que sostienen que realmente quieren terminar con Podemos por parte de Sumar y de Yolanda Díaz. ¿Y cómo crees que está gestionando Podemos todo esto? ¿Crees que lo está haciendo en el camino correcto? Por ejemplo, la decisión de decir vamos a concurrir en solitario a las elecciones europeas con Irene Montero. yo por resumir, ¿no? Porque eso daría para hablar mucho y para tener muchos matices, pero en este caso, por continuar con el razonamiento de Fernando Garea, ¿no? Yo creo que sí, que el partido de Yolanda Díaz nació, lo he dicho, creo que lo dije incluso el último vez que hablé contigo, el partido de Yolanda Díaz nació para acabar con Podemos. Y Podemos no se deja. Es que es así de sencillo. Podemos no se deja. Y Podemos estar intentando por todos los medios de sobrevivir en un mundo realmente complicado, en donde hay una coalición de partidos que no están tan coligados, por cierto, como parece, incluso algunos ni siquiera han renunciado a sus siglas todavía, y un partido que existía, que tuvo mucho poder, que despertó muchísima ilusión, de donde nacen, por ejemplo, líderes y lideresas como Yolanda Díaz, de toda esta gente, y que se ha, bueno, descompuesto entre crisis, subcrisis, defecciones, traiciones y fulanismo. Sí, un mal muy de la izquierda y que al final acaba como está acabando. Pero yo creo que aquí se cometen dos errores. El primer error es dividirse de la manera que se están dividiendo. Y el segundo error, que este le corresponde al PSOE, es que contribuir a que esa división se produzca. Porque en algunos momentos el PSOE ha tenido algún papel, la verdad es que de manera muy lista y aparentemente muy educada, pero el PSOE también ha intervenido en la disolución de ese movimiento a la izquierda del PSOE que le podía hacer pupa. ¿El resultado cuál es? El resultado es una locura. El resultado es una locura, porque es que resulta que, volvamos al caso de Galicia, porque es que es como una viñeta porque está muy próximo. Ni Sumar ni Podemos existen, luego, por tanto, ese viaje para qué. Y además, y vuelvo a insistir, siendo la líder de Sumar de Nación Gallega. O sea, a pesar de ello,
no existen, ya no existieron en las últimas elecciones, ahora tampoco. Es decir, se está descomponiendo en todas partes. Bueno, las elecciones europeas son muy aparentes porque como es circunscripción única, por lo mejor hay una capacidad de resistencia. Pero en el resto de los territorios, decidme uno en donde de esto que estamos hablando haya algo. En Cataluña están los comunos, pero bueno, también con sus peculiaridades, ¿no? Eso por una parte. Pero por la otra, antes me referí, hablando de la derecha, de las pocas expectativas que tenía el Partido Popular mientras que dependiera de Vox. En la izquierda es al revés. Si el PSOE quiere estar más tiempo en el poder y completar proyectos que, en mi opinión, son estratégicos para la vida democrática y la justicia en España, no tiene más remedio que contar con su izquierda. Y no le conviene destruir a su izquierda, sino hacer todo lo posible porque esa izquierda resista y se fortalezca. Porque el voto de esa izquierda, por muy cabreado que estén con las personas que tú has dicho, Jesús, no se va a ir al PSOE. O si se va al PSOE será de manera minúscula. Se van a ir o a su casa o a votar partidos minúsculos, con los cuales estamos dejando una rambla, un territorio baldío a la derecha para que camine a sus anchas. Y no porque vayan a votar a la derecha, sino porque no van a votar. Y mientras Cuando has menos dicho, Javier, esto de que el PSOE en algún momento ha podido estar contribuyendo al desmorone o al desgaste o a la quiebra que puede haber en el entorno de Podemos, ¿a qué te referías? bueno, pues te lo voy a decir también con una noticia actual. Pedro Sánchez y el Partido Socialista están respetando más a Podemos y pongamos otro nombre y a Irene Montero ahora que cuando estaban en el gobierno. Con eso te lo digo todo. ¿En qué te basas? Hombre, me baso, por ejemplo, en que cuando se produjo la, llamémosle fuga, de los diputados de Podemos al grupo mixto, que mixto se llama ahora, o no escrito, no lo Sí, sé, sí, el sí. grupo mixto, es que en Andalucía se llaman no escritos. Cuando se fueron, hubo reacciones muy destempladas de distintos protagonistas y actores políticos. Por cierto, la derecha muy dolida, o sea, que me llamó muchísimo la atención que la derecha se duela por los males de la izquierda. La reacción más sensata y más templada fue la de Pedro Sánchez, cuando dijo que, bueno, que se iban, pero que estaban abiertos a las posibilidades de llegar a acuerdos con Podemos. Habló bien de Irene Montero e incluso habló bien de su paso, del paso de la gente de Podemos por el gobierno de coalición progresista, mientras que en otras opciones políticas, sobre todo la matriz, estaban profundamente disgustados e incluso virtiendo un comentario, en mi opinión, poco acertado. El presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista tuvo una actitud de tender puente y de ser considerado. Bueno, ahora también hablando de las cosas de la vida, ahora nos estamos dando cuenta, o por lo menos algunos se están dando cuenta, dentro de una polémica. En la polémica no entro porque es una polémica en la que yo soy muy ajeno, ¿no? Me refiero con la transfobia y todas esas cosas. Desconozco y por tanto, como desconozco mucho ese ambiente, prefiero no patinar más de la cuenta. Pero lo que sí sé es que hay un profundo desafecto en un último nombramiento por parte del presidente del gobierno o de la ministra de Igualdad, y ahora algunos se están dando cuenta y no comprenden cómo esta nueva coalición de izquierda Sumar ha cedido al PSOE el Ministerio de Igualdad. Eso, en fin, todo el mundo, un gobierno no es monocorde, y menos los gobiernos de coalición. Los gobiernos de coaliciones subsisten porque son distintos, porque tienen orígenes distintos y porque representan una coalición de intereses distintos. Y Pero evidentemente, crees que en el fondo estas tensiones evidentemente están ahí, pero hay por encima de todo un pegamento que es mantenerse en el poder o no perder el poder, porque si no viene la derecha y la extrema derecha? absolutamente, porque yo creo que el más interesado y el que debería ser más interesado es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez creo que ahora está midiendo muy bien el tipo de relaciones que tiene con Sumar por una parte y con Podemos por otra.
y por otras fuerzas de izquierda, porque afortunadamente para este país la izquierda del Partido Socialista ya no es solo sus coaligados de gobierno, Sumar, o sus excoaligados de gobierno Podemos. Yo creo que han surgido uno que es una auténtica sorpresa desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista de la lucha por las políticas de izquierda, no en Euskadi o en Euskal Herria, sino en todo el Estado español, que es Bildu, y también el papel a veces, con menos constancia y con menos dedicación, de Esquerra Republicana de Cataluña también a las políticas de izquierda. Yo creo que una formación y otra, en el momento que se desprenden una de sus imputaciones en materia de violencia, de ETA, tal cual, todas estas cosas que suelta la derecha, y la otra se desprende de su maque independentista, son dos fuerzas que aportan muchísimo a una lectura y a una factura de España más progresista y más cercana a los intereses de los ciudadanos. Muchos pensionistas, cuando vayan a cobrar su pensión en enero, la nueva pensión que les subirá de una manera importante, me refiero a la no contributiva, que se acuerden de Ojar Matute y de Bildu, porque gracias a ellos, pues su pensión va a ir mejor. Por tanto, también se preocupa de las cosas que ocurren fuera de Euskal Herria. A ver, si te pregunto uno por uno, Javier Aroca, en lo que va a ser el año político que empieza, ¿cómo ves a Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, pues líder en España y en Europa. Creo que un hombre con baraca. Con Baraca dices en cierta forma con suerte. Sí, suerte, la suerte que busca, ¿no? Porque muchas veces la suerte también está en la osadía y en la valentía. Yo creo que, por ejemplo, dentro de las limitaciones que hay, Pedro Sánchez está siendo muy valiente con el tema de Gaza, ¿no? Como lo fue en Europa con ¿cómo se llama? La excepción ibérica y como lo ha sido, es decir, hasta ahora los líderes españoles han sido, como otros europeos, también han sido súbditos del imperio, ¿no? Y España ha desempeñado un papel muy, muy, muy secundario. Ahora no es que haya dejado de serlo, pero evidentemente las actitudes individuales, personales y con personalidad que ha tomado Pedro Sánchez, por ejemplo, con el tema de Gaza, denunciándolo, o negándose a formar parte de esta especie de partida de caza que había organizado Biden en Yemen, en Bab el-Mandeb, pues yo creo que hacen que la, la valoración de Pedro Sánchez en el concierto internacional aumente. Incluso va a tener la habilidad, está teniendo la habilidad de arreglar el problema de Argelia, a pesar del batagazo marroquí. Batagazo en O mi sea, ¿crees opinión. que va a resistir Sánchez? Que es curiosamente una de Sí. sus señas, porque yo recuerdo cuando empezamos en las tertulias, coincidí con el año 2000, finales de 2011. Luego cuando, lógicamente, intenta acceder al liderazgo del PSOE, que lo consiguió, cómo le descabalgaron, cómo vuelve, la cantidad de obstáculos que ha ido encontrando, de gobernar, necesitar el voto de unos, luego de otros, ahora de más que nunca. Pero ahí resiste Pedro Sánchez, es increíble. O sea, ¿crees Bueno, que va a seguir resistiendo? resistir sí, pues resistir es vivir, pero además otra cosa te diré, te propongo otro ejercicio como antes te propuse, un ejercicio de imaginación. ¿Quién te imagina de secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del gobierno de España? Paje, Alamán, ¿de verdad que te los imaginas? Yo no, yo no. Y por tanto, a veces también es que todo es fruto de una cierta indigencia o pobreza política que hay en España. No digo porque Pedro Sánchez sea pobre o indigente políticamente, sino porque no están saliendo tantos políticos. Sí, políticos de segundo y de tercer nivel y meritorios de estos locales y gente tipo ex alcaldesa de Pamplona, claro que hay, pero esos no son políticos definitorios. No lo Por cierto, son ya ni que hablas Pedro. de la exalcaldesa de Pamplona, ¿qué te pareció esto de hablar de esa manera de irse a fregar escaleras? Nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu. Jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
Bueno, pues define a todo un partido. O sea, UPyN, que no deja de ser también una versión navarra del PP, porque ideológicamente Lo son la es. misma cosa. Exactamente. Y bueno, forma parte de un planteamiento clasista y sectario de una manera de entender la vida. Pero yo diré una cosa que hasta ahora no se ha dicho. Incluso para saber, para fregar la escalera hay que saber y hay que tener dignidad. No todo el mundo ni sabe ni tiene dignidad para fregar una escalera. Esta señora no sabe fregar una escalera porque siempre se la han fregado. Pero es que diré otra cosa. Esta señora no sabe lo que es criar a unos hijos en condiciones extremas, ni creo que sepa ser un puchero con su pringá. Y bueno, esta gente son así, tienen su chacha, sus cosas y, bueno, y destilan un desprecio de clase hacia la gente que trabaja. Y ese es otro de los problemas que tiene la derecha en España, porque la derecha piensa que bueno, se puede comportar así y además puede tener este desprecio de clase. Eso no es derecha, eso es clasismo, eso es, en algunos casos llega al racismo cuando se trata de personas de distinta identidad cultural o étnica y bueno, es muy lamentable. Yo creo que los pamploneses son gente interesante y gente lista, seguramente que habrán tomado nota de la calaña Ujú. que Yo no, tenía. yo no pongo en duda que sepa, yo no pongo en duda que sepa fregar, seguro que sabrá fregar, y cocinar y todo, y Saben, que no saben, incluso es son una muy persona, desorganizados. oye, yo seguro que tendrá un montón de facultades, pero ahí se equivoca. Yo creo que ahí se equivoca. Sin poner en duda las facultades que tendrá, No, intelectuales, no la pongo, sociales, domésticas. no lo pongo Jesús de manera despectiva. Claro que todo el mundo sabe fregar. Claro que todo el mundo sabe coger una fregona. Claro que sí, todo el mundo. El que no sabe, hombre, otra cosa es que tengamos que arreglar un enchufe. Yo por lo menos no sé. Pero, y todo el mundo tampoco sabe guisar. Pero en este caso, cuando digo esa exageración de que no sabe fregar, es porque no ha tenido la necesidad de fregar en su vida. Bueno, a lo mejor un día se le ha meado el perrito, no sé si tendrá perrito, pero se la mea al perrito y ella va y limpia Yo el no lo sé perro. porque desconozco sinceramente la trayectoria de Mira, esta mujer. yo, yo Sí sé que estuvo entiendo, desafortunada ya y su trayectoria sinceramente yo no voy a decir nombres ni me voy a apuntar a ninguna banda de fregadores de esto de escaleras, pero sí sé lo que es una escalera escamondá. Una escalera escamondá, eso no lo hace cualquiera, hay que saber. Y no me veo yo a esta señora escamondando una escalera. Ya está, y no lo digo de manera despectiva. Dicho esto, sí que Digo es que cierto que evidentemente para todo hay que valer y para todo hay que saber y las habilidades que hay que tener, incluso sí, efectivamente, para ser una empleada del hogar, está clarísimo. Por cierto, decía UPN, pues UPN sí es la derecha navarra, no es exactamente el Partido Popular, UPN es Unión del Pueblo Navarro, pero bueno, han estado, de hecho, más de una vez, han estado ejerciendo la sí, misma bambolean, función del PP en bambolean, Navarra y es la derecha navarra. Y bambolean y son lo mismo. Navarra tiene su propia personalidad y por tanto tiene su propia derecha, como la tiene también Euskadi, como la tiene también Cataluña o Galicia ya es otra cosa, pero tienen su derecha con su propia, en fin, su propio territorio y sus propias exigencias. Pero evidentemente es el PP, claro que sí. Estábamos hablando te estaba preguntando, dirigentes, ¿cómo ves al rey? Porque está viendo primero el polémico discurso del mensaje de Navidad de este año. Se está hablando también en torno a la reina, de las informaciones que están apareciendo, del excuñado este poniendo unos tweets. Tenemos también al emérito que aparece por aquí a celebraciones, sigue entrando y saliendo a su libre albedrío sin declarar en España. ¿Cómo ves a la monarquía, a la jefatura del Estado, de cara al año que viene? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, si viviéramos en otro lugar, probablemente te diría que a la monarquía le queda muy poco, porque no representa nada, excepto, bueno, una cierta manera simbólica de entender a España, pero luego no está la monarquía incrustada en lugares de poder o en lugares... Poder, cuando digo, no solamente me refiero al poder económico, el poder económico, me refiero también al poder cultural, identitario, propio de un país.
La monarquía británica o inglesa sí está incrustada en la sociedad, o la holandesa, la española no. Parece que son unos señores, un matrimonio aislado que vive ahí en una casita en un bosque de Madrid y poco más. A mí me parece que el rey es poco profesional, porque ha tenido que lidiar en varias circunstancias en estos últimos tiempos, tanto las investiduras como el último discurso o la jura o promesa del propio gobierno, y sus actitudes no han sido profesionales. Ha parecido un señor que estaba incómodo, que tiene como necesidades de la propia institución de pronunciarse en un sentido u otro. Yo no lo veo cómodo. Y si un rey no está cómodo, es que es un mal rey. Porque si miras la Constitución, la situación de un rey es la mejor situación de un español posible, porque se le dice en la Constitución las cuatro cosas que tiene que hacer y no tiene que hacer nada más. Y por eso cobra él y su familia, y además goza de privilegios que no gozamos el resto de los ciudadanos de este país, como por ejemplo la inviolabilidad, yo diría sacralidad, porque eso es lo que ocurre en España, es más que inviolabilidad, es sacralidad como en las viejas constituciones históricas españolas. Lo veo mal, y encima luego con problemas pues tontos que él mismo se busca, ¿no? De rumores sobre su vida matrimonial, que a mí personalmente no me interesa, mala gestión con sus hijas, la familia en su conjunto es un desastre, no tiene ninguna, además, ejemplaridad, que es lo mínimo que se le pide a unos señores que no trabajan y que por la mañana no tienen ninguna preocupación por la luz, el teléfono, el colegio de sus hijos, no tienen ejemplaridad, y nos estamos dedicando a las tonturas, ¿no? De que si viene el rey honorífico a pescar, que si se reúne con su niña y se hacen monerías, con la niña con la que se hizo monerías, si la Constitución española no fuera una Constitución sálica, es decir, que prefiere al hombre a la mujer, esa señora que hacía monerías con su padre sería ahora la reina, y el príncipe de Asturias sería el fugado menor de Abu Dhabi, Froilán. O sea, fijaros cómo es la monarquía, como para pensarse uno si tiene que ser monárquico o no. Otra cosa es que, bueno, uno piense que hay monarquías mejores, peores y repúblicas horrorosas. Pero evidentemente yo creo que esta monarquía yo probablemente creo que sea la más endeble de todas desde luego la más endeble de todas las monarquías europeas, y bueno, la menos ejemplarizante. Bueno, cuando hablas de niña, está Tayudita ya, en este caso esta Sí, infanta. Cuando bueno, hablabas de mala gestión con sus hijas, ¿a qué tú hijas te sabes que en referías? Andalucía, A la princesa Andalucía, actual o cuando tú hablas de sabes la que mala gestión con las hijas, ¿a qué hijas te referías? no, yo me refería a la que hubiera sido heredera del rey a título de reina, si esto no fuera una constitución sálica a la manera francesa, porque no deja de ser una dinastía francesa y por tanto allí donde nació el principio sálico. No, y cuando he dicho niña, tú sabes que en Andalucía tenemos la costumbre y nosotros llevamos niña hasta la de 90 años, ¿no? Para nosotros la palabra chica aquí no existe, chica es una cosa pequeña, niña, cualquier mujer es una niña. Mi madre, que murió con 94 años, era mi niña. Por cierto, te voy a preguntar enseguida por Andalucía y la subida de sueldo del presidente, pero antes de nada, por acotar este tema, por cerrarlo. ¿Crees que parte de la incomodidad del rey está en la extrema derecha, que incluso ha salido a manifestarse en las calles diciendo que es traidor, recortando el escudo de la bandera, etcétera, etcétera? Yo creo que no tiene por qué ser una incomodidad, entre otras cosas porque el rey no tiene por qué ser ni de extrema derecha ni no serlo, ni de socialista ni de derecha. El rey no tiene que ser nada. Ahora, si él tiene sus veleidades y es incapaz de disimularlas, e incluso cuando se le toca, pues tampoco disimula que lo han tocado, es que es un mal rey. Es un rey poco profesional. Alguna gente dice que es un rey de extrema derecha, yo no lo creo, yo no lo creo. Pero si se ha enfadado porque la extrema derecha no lo quiere, oye, pues se va a enfadar mucho porque cada día lo quieren menos gente. En Cataluña no lo quiere, la extrema derecha no lo quiere, una parte de la izquierda no lo quiere, otra parte creciente de la derecha tampoco lo tiene ya en consideración. Yo creo que
el mayor soporte actualmente de la monarquía en España es la izquierda democrática. Yo creo que sin la izquierda democrática la monarquía estaría en tenguerengue, creo yo. Pero cuando hablas de la izquierda democrática, ¿qué pasa? ¿Que Podemos no es izquierda democrática? ¿A qué te refieres con izquierda democrática? No, la izquierda democrática, no, a lo mejor democrática no es la palabra correcta. Diría la izquierda Bildu no es convencional. democrático, o el BNG no es democrático. No, quiero decir ¿A quién te refieres concretamente? no, me refiero a la izquierda convencional. La palabra democrática ha sido utilizada incorrectamente por mí y pido disculpas. Quería decir la izquierda convencional, entendiendo la izquierda convencional al PSOE. Y para mí las otras izquierdas son izquierdas alternativas, porque no son, llamémosle izquierdas de Estado, o como se definen ellos, izquierda constitucionalista o derecha constitucionalista, que resulta, por cierto, que la izquierda constitucionalista liderada por Pedro Sánchez, se reúne con la derecha constitucionalista liderada por Feijóo y deciden que un problema constitucional en España esté arbitrado por la Comisión Europea. Me refiero al Consejo General del Poder Judicial. Vaya dos partidos constitucionalistas que tenemos y patrióticos, por cierto. Andalucía, vamos a ver. ¿Es también un signo del comunismo que vivimos, según Ayuso, el hecho de que en mitad de las vacaciones de Navidad el presidente andaluz se ha subido casi un 20% del sueldo? ¿O es por algo del soviet andaluz que ha decidido esto? ¿A qué se debe esta subida de sueldo Y tan llamativa? si analizas la prensa adulta, que es muy analizable, resulta que se ha subido el sueldo para armonizarse con el resto de presidentes de comunidad autónoma, es decir, es un acto comunista, para ganar todos lo mismo, pero por arriba, no por abajo. O sea, los demás presidentes de comunidades autónomas no se han bajado el sueldo hasta lo que ganaba, tampoco había tanta diferencia entre Moreno y Bonilla, sino que Moreno y Bonilla se ha subido para estar en la media, dice él, de los presidentes de las comunidades autónomas. Una media que ha consistido en una subida entre el 20 y el 22%. El tema es, yo soy de los que piensa que los políticos no están bien pagados, lo creo y ya sé que esto me va a suponer muchas críticas, Yo diría que pero algunos políticos, otros igual hasta deberían devolver el sueldo. bueno, y por eso pasa en el periodismo también. Algunos están, Total, total, algunos son para devolverlo, total, algunos son para total. devolverlo. Pero claro, lo que es significativo es, primero, voy a decir dos cosas, podría decir otras más. Primero, que se suba en torno al 20%, cuando él está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Entonces, decíame, usted, es que los trabajadores que menos ganan no tienen derecho a asimilarse a los que más ganan y los presidentes que menos ganan sí tienen derecho a asimilarse a los que más ganan. No, eso lo tiene usted que explicar mejor. Y por supuesto dejar ya de oponerse a la subida del salario mínimo y de las pensiones y de todo lo que suene a comunista. Porque ellos, como son liberales, pues quieren que no, que eso no, los trabajadores y los pensionistas, eso no nos conviene. Pero después hay otra cosa. La media del salario que ganan los andaluces es muy inferior a lo que gana, por ejemplo, un trabajador vasco, o un trabajador madrileño, o un trabajador catalán. ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no subimos la media de lo que ganamos los andaluces a lo que ganan el resto de los trabajadores del Estado? No se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues subirte el sueldo a ti mismo, que es lo que ha hecho Moreno Bonilla. Se ha subido el sueldo a sí mismo, pero yo creo que de manera injusta, o al menos de manera, volviendo al tema monárquico, aquí hay algo de monarquía también, al menos de manera poco ejemplar. O sea, si Andalucía sigue ocupando los últimos lugares en PIB, en los últimos lugares en pobreza energética, en pobreza juvenil, están en Sevilla y en otras ciudades de Andalucía los barrios más pobres de todo el Estado español. ¿Cómo se puede subir el presidente el sueldo un 20%? A mí no me ha gustado y creo que a muchos andaluces tampoco. Y además, lloviendo en una situación de sequía atmosférica, pero de exuberancia en materia de promoción de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública. O sea, Por eso te quiero preguntar, ¿puede ser el deterioro de la sanidad pública, el precio de la vivienda o la cesta de la compra los grandes temas de la calle, del día a día para muchos ciudadanos en el año que empieza? sí, tiene que ser, porque ten en cuenta una cosa que muchas veces la gente ignora y que los periodistas o los que ejercemos como periodistas no aclaramos suficientemente. Por ejemplo, en sanidad. La sanidad está transferida.
O sea, la sanidad de Madrid, la de Andalucía, la de Valencia, depende de los presupuestos de Madrid, de Andalucía o de Valencia. Es responsabilidad política. La de Andalucía es responsabilidad política de Moreno Bonilla, la de Madrid es responsabilidad política y presupuestaria de Díaz Ayuso. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida de que la mayoría de las comunidades autónomas están controladas políticamente por el PP, evidentemente la sanidad pública va a ser una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos de este país. Vivamos en Galicia, vivamos en Madrid, vivamos en Andalucía o vivamos donde sea. Solamente hay dos territorios que se escapan, que son Ceuta y Melilla, porque se rigen por el régimen común. Pero ya en Ceuta le han montado una manifestación también a la nueva ministra de Sanidad. Es decir, la sanidad pública es un... Aquí se decía que era la joya de la corona en Andalucía, pero en cualquier caso, sea joya o no sea un material precioso, es absolutamente imprescindible para que una sociedad sea mejor y más justa. Y quien dice sanidad pública dice también vivienda, en donde los movimientos especulativos están siendo brutales. Ayer leí que Málaga tenía un precio medio de alquiler ya que había superado los 1.100 euros, si no recuerdo mal. Málaga está siendo gentrificada en el centro, también parte de Sevilla. La población está siendo expulsada a barrio o a pueblo y se están quedando con el centro gente que viene de fuera con salarios muy altos, pero que en definitiva no supone una justicia habitacional, porque la gente tiene derecho a una vivienda, no a que se la regalen, sino tiene derecho a tener una vivienda a precios justos y cuando no se la pueda comprar, pues ahí están las políticas sociales y las políticas de vivienda de los gobiernos progresistas o simplemente demócratas. Porque el tratamiento a la vivienda no es un tratamiento de derecha a izquierda, aunque evidentemente la izquierda la trata mejor que el neoliberalismo de la derecha. Es que lo dice la Constitución. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Dónde están los constitucionalistas de derecha que no se leen la parte de la Constitución que habla de la vivienda o de la sanidad pública? ¿Qué harías tú con la vivienda, por cierto, Javier? Porque se está hablando mucho de si poner límites, no construir más, hacer más vivienda pública. Hombre, es un asunto muy complejo que no tiene soluciones mágicas porque cada territorio es distinto, el suelo va de manera desigual en todas partes, pero yo la única solución que veo para esto es, primero, más vivienda pública, o sea, tiene que haber, pero una grandísima inversión en vivienda pública para que haya vivienda disponible y después mano dura al capitalismo desaforado de los especuladores de la vivienda, sean fondos buitres, que por cierto algunos están en manos de gente de derecha y de hijos de altísimos dirigentes de la derecha, y que no se especule con una necesidad humana. Seguimos, porque cada día le prestamos menos atención, con problemas de desahucio gravísimos, con personas que no se pueden permitir el moverse y que tienen derecho a vivir y a acabar sus días en una vivienda digna. Estoy diciendo digna, ¿eh? Luego hay que entrar en esa vivienda digna, en donde muchas veces no tienen calefacción, el equipamiento básico de cualquier vivienda no funciona, están en sitios muchas veces pues, golpeados por condiciones medioambientales severas, es decir, que no estamos hablando de cuando se dice derecho a la vivienda, parece que todo el mundo va a tener una vivienda estupenda, no, vivienda es luego estupenda y menos estupenda, pero por decir dos cosas y resumir, primero, más vivienda pública, pero de manera ingente, después, evidentemente, una regulación en materia de los alquileres, incluso más decidida de la que hay actualmente, y acabar con la especulación. Medios de comunicación, Javier Aroca, que antes te he dicho cuando ha salido el nombre de Milei, te he dicho que hablaríamos de esto, Sí. porque a mí sí me parece que va en la línea de lo que mediáticamente se puede influir en el quehacer político de una sociedad, en el pensamiento, en la actitud. Milei fue un fenómeno mediático total, estaba en todas las televisiones, en el prime time a todas las horas, pero además con un discurso insultando, agresivo, golpeando cucañas en las que hablaba de acabar con la izquierda. O sea, a todos les insulta, todos están en el mismo saco. Es un fenómeno llamativo. Nos puede servir para introducir perfectamente la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de abordar el debate y la opinión pública. Hay asuntos que uno puede llevar a pensar que muestran cómo, en cierta forma, no se abordan y se reflexionan sobre los asuntos de calado en los grandes medios de comunicación,
públicos, se recorta en debates de actualidad o en reflexiones críticas de la actualidad, en lo que nos afecta, nuestra sanidad, nuestra educación, con un posicionamiento crítico que puede ser necesario en sociedad, puede no, debe. Hay otro tipo de contenidos que aumentan, otro tipo de entretenimientos que aumentan esas programaciones joder, y la importancia que tienen sin duda los medios, incluso establecida por nuestras normas para el debate y para la pluralidad en lo público, ¿verdad? Yo creo que es importante, es determinante. ¿Cómo ves el panorama de los medios? Bueno, citabas el caso de Milei, que evidentemente es muy paradigmático y se puede estudiar en los colegios democráticos, en este caso cívico-democráticos. Pero es que la historia de Trump es absolutamente la misma, ¿no? Trump primero se hizo muy famoso en los medios de comunicación, algunos los compró, otros los tenía comprados, y ahí nació el político, ¿no? Evidentemente los medios de comunicación están jugando un papel que no desempeñaban hace décadas, ¿no? Los medios de comunicación en sistemas democráticos eran refugios para la democracia, en donde se hablaba, se discutía, se proponía, y evidentemente todo el mundo defendía sus posiciones. Los medios conservadores, algunos tenemos todo en la cabeza, también lo hacían, y no pasaba nada. El problema es que de un tiempo para acá, pues en esa revolución de las derechas, yo creo que estamos en un momento revolucionario de la derecha. Nos hemos llevado toda la vida esperando la revolución de la izquierda y se resulta que lo que está en revolución es la derecha. Y en esa revolución de la derecha, los medios de comunicación son terminales imprescindibles, porque los medios de comunicación entran en casa de todos. La izquierda hacía mítines, pero había que ir al mítin, pero la derecha no, la derecha entra en tu casa, en los medios de comunicación. Y la mayoría de los, digo la mayoría, no voy a decir unos pocos, no, no, la mayoría de los medios de comunicación, empresarialmente, ideáticamente, son de derecha y contribuyen a lo que está pasando, y hay muchos periodistas y programas que son activismos políticos puro y duro. O sea, la ética del periodismo prácticamente ha desaparecido. Yo creo que una de las patologías peores del actual periodismo en España y fuera de España es que nunca se ha mentido más y nunca ha habido menos reparo en mentir, porque se miente y se contribuye de manera perruna en distintas campañas en arruinar muchas veces incluso al adversario. Hace poco un juez ha aceptado y ha confesado, no ha pedido perdón, de que se equivocó con el acoso a un partido de izquierda, en este caso a Podemos, ¿no? El caso, me acuerdo cómo se llama, Neuronas, ¿no? Neuronas. No ha pasado nada, pero los periodistas y los medios de comunicación han pedido perdón porque todos participaron con flores amarillas en aquella cacería. El nacimiento de la extrema derecha en España, que sí ha asistido y estaba ahí en el Partido Popular y después luego dispersa en friki de cualquier ideología. No se puede entender si no ha sido con el apoyo, las páginas, los micrófonos, las entrevistas, los seguimientos que se le ha dado a la extrema derecha. La extrema derecha luego socialmente no representa casi nada. Sí, te encontrarás a un vecino que dice que vota extrema derecha, de acuerdo, y dos, y resultarán tipos rarísimos los que te encuentres en la fábrica, pero socialmente no, socialmente no. Luego, por tanto, insisto, los medios de comunicación han abandonado su papel de defensa de los valores democráticos y se han convertido en agentes activistas de una determinada opción política. Yo no Y no tienen ningún... generalizaría, yo creo que yo no generalizaría, pero sí que es cierto, lo que yo os he hecho en falta es que haya más contenido para abordar lo que nos ocurre como país, no Yo necesariamente no, además, yo creo desde la pluralidad, no necesariamente vinculado a determinadas audiencias, no, no, pero yo sí siempre recuerdo esa televisión que veíamos en los años 80, aquella televisión de los Hermida, Quintero, eh, Gabilondo, García Tola, bueno, eso, José Luis no, Balbín, no era... entonces, ese tipo de programas que ha ido retrocediendo, hay mucho más entretenimiento en los horarios de máxima audiencia. Nosotros hemos vivido lo que es tener un espacio donde se podía hablar con pluralidad, abordar los problemas de este país o las alegrías que hubiera, pero abordar la actualidad porque nos afecta, porque los medios públicos yo creo que tienen que estar también para eso, claramente, ¿no? Y tiene que haber, pienso yo, no un retroceso en horarios de ese tipo de contenidos, sino que tiene que haber más. Yo no generalizaría en todo, pero sí que he hecho en falta y creo que hay un No, avance de este tipo de programaciones, de determinado entretenimiento en la radiotelevisión pública, sobre todo en las televisiones
públicas de varias comunidades autónomas con signo político diferente, por cierto, ¿eh? Yo Y en no, general. yo no generalizo, pero sí digo que la mayoría de los medios de comunicación están colonizados por este mal del periodismo. Yo lo afirmo, la mayoría. Evidentemente hay una minoría, yo no sé cuánto será, un 30%, un 40%, la mayoría a partir del 51. Hay una minoría de que evidentemente resisten, hacen un periodismo digno y se juegan su reputación y su hacienda. Y algunos, hay ejemplos muy claros de periodistas que han sido postergados o metidos en un rincón precisamente por tener una cierta independencia y un criterio a la hora de expresar posicionamientos que no los que sigue la gente generalmente. Aquí parece que por la mañana tocan una campanilla como en las misas y a partir de la campanilla todo el mundo dice lo mismo. Y solamente hay uno o dos que se sale de la norma. ¿Y eso qué significa? Eso en los libros de periodismo anglosajón que yo he escuchado se llama spin-off, es decir, interpretación dirigida. El ejemplo ha sido recientemente otra vez el discurso del rey. O sea, cómo la gente pensaba, una parte de los medios de comunicación decía que el rey había dicho una cosa y cómo la otra parte de los medios de comunicación decía que el rey había dicho otra cosa, cuando el rey había dado un solo discurso. ¿Eso qué significa? Eso es interpretación dirigida, spin-off. Y eso lo que quiere decir es que no hay independencia, que no hay criterio y que hay correlación entre un determinado poder, el que sea en cada momento, y los medios de comunicación. Eso no es bueno para la democracia. Eso no es bueno para la democracia. Pero en cualquier caso, y dicho esto, que es un tema que supongo que habrá que ir corrigiendo de la manera que vayamos madurando democráticamente, dicho esto, lo que hagan las televisiones privadas o los medios de comunicación privadas, me guste o no me guste, son empresas privadas. Otra cosa es que el Estado sigue teniendo, debería de tener recursos para acabar con las noticias falsas, con los fake news, con las campañas de acoso, muchas veces asociadas con la lawfare, porque se ha visto clarísimo que en algunos asuntos de lawfare el periodismo y periodistas han tenido un papel absolutamente imprescindible, pero en cualquier caso, aparte del Código Penal, libertad y son empresas privadas. Pero a mí lo que me preocupa son las empresas públicas. Me preocupan las televisiones públicas y las radios públicas, porque a diferencia cuando ha pasado en mejores épocas de este país, últimamente están siendo tomadas absolutamente por el poder político y están manipulando, tergiversando y convirtiéndose o bien en emisoras de un gobierno o emisoras de un partido. No voy a decir ningún nombre, no porque no lo quiera decir o porque no me atreva, sino porque como este país es tan plural y nos escucha gente de tantos sitios, que cada uno tendrá una televisión o una radio o un periódico en la cabeza. Pero eso ocurre. ¿Y eso hay que aceptarlo como natural? Pues no, yo creo que no. Yo creo que primero, en lo que se trata del periodismo privado, hay que establecer unas cauces y unos parámetros de comportamiento sin afectar a la libertad de expresión, que esa gran democracia sí controle aquellos asuntos que suponen ilícitos penales, incluso ilícitos morales dentro de lo que debe de ser una relación política en un país, y después en los que se trata de los medios públicos hay que hacer un llamado, un llamamiento para que los sistemas de control y de participación sean plurales, sean democráticos y sean equitativos. En algunas televisiones se están viendo cosas absolutamente inaceptables que demuestran que los buenos periodistas están arrinconados y que los malos periodistas, pelotas y sicarios del poder, pues campan a sus anchas, ¿no? Bueno, esa es que a lo mejor es un diagnóstico excesivamente pesimista, pero yo es que Jesús cree una cosa. Yo creo que ningún sistema democrático es bueno si no tiene una buena prensa democrática. Total, Son total. incompatibles. Hay un factor además que es importante y es que la radiotelevisión en general es pública en este país. Luego hay concesiones a las privadas, pero hasta eso es público. Luego hay concesiones Sí, pero económicas. mira, tú has citado antes una serie de nombres de otra época, has citado ante otros Hermida, Gabilondo, ¿eso que eran todos de izquierda? No, no eran todos de izquierda. Había gente de izquierda, unos se pronunciaba, otros no, había gente de derecha,
unos se pronunciaban, otros no, pero hacían una buena televisión, en donde luego el telespectador inteligente podía incorporar a su acervo mental lo que quisiera, ¿no? Pero no se puede decir que fulanito de tal, de los nombres que tú has dicho, era un programa de derecha o era un programa de izquierda. Eso no se podía decir entonces, pero hoy sí se puede decir. Hoy uno pone la televisión y dice, oh, vaya la que me van a dar, la que Sí, me van a yo dar. sinceramente he hecho la pluma, pero nombres que estaban en esa televisión sin duda y ya digo. Por cierto, y a modo de conclusión algo, yo no me voy a olvidar como el rey de hablar algo que me parece fundamental, que es el cambio climático. Y te pregunto a raíz de lo que estás viviendo en tu tierra, que me preocupa mucho. ¿Está lloviendo por Andalucía estos No, días? no está lloviendo. Está Nada, ¿no? lloviendo poco. Ayer amenazó, por lo menos aquí en Sevilla, amenazó con lluvia, pero no llueve. Bueno, la lluvia está siendo un problema terrible, pero ya sabemos que la lluvia esta vez, quizá de manera exagerada, pero el que llueva o no llueva en nuestro país es cíclico. Yo he conocido, bueno, yo he vivido incluso en Sevilla una ría, Sí, sí, pero estarás una conmigo de acuerdo en que hay un cambio climático muy ría, pero importante, que una en mi ría hasta el pueblo punto. nieva mucho menos de lo que nevaba y en Andalucía está lloviendo, o sea, hay una sequía que a mí me preocupa lo que está ocurriendo. Pero siendo la sequía algo importante, lo más relevante, en mi opinión, es la gestión del agua y del medio ambiente en general. Lo que está ocurriendo todavía, porque no está el tema arreglado absolutamente en Doñana, por la actitud de la derecha y de la extrema derecha en Andalucía, es absolutamente inaceptable. No hay que irse solamente a Andalucía, nos podemos ir al Mar Menor también. Pero fíjate una cosa, ayer llegó a mis manos una información del diario Es Andalucía que se refería a la laguna de la Janda, en donde el gobierno de Andalucía se suma a un informe de expertos para decir que en la laguna de la Janda ya no hay espacio público, espacio de titularidad pública. El tema tiene su base, porque yo era una laguna, y aquella laguna, desde primero del siglo XX, se procedió a un sistema paulatino de desecación para que aquellos terrenos ya desecados se dedicaran a la agricultura y están en manos de grandes terratenientes y fortunas andaluzas. Ha habido un momento en donde entre los movimientos ecológicos y los gobiernos progresistas han intentado revertir parcialmente el asunto de tal manera que se recupere territorio público otra vez inundado por ser una laguna natural. Y fíjate una cosa, leyendo resulta que dice, en los años 40 y tanto, dictadura de Franco, ya Franco pretendió desecar totalmente aquello. Y me acordé de Doñana. Y digo yo, qué casualidad que Franco en esta materia de desecación, de acabar con el agua, de entregar un lugar natural a terratenientes privados para su lujo privado, para su lucro privado, perdón, para la explotación privada. Qué coincidencia con Doñana. ¿No será que en la cabeza de esta derecha y extrema derecha está la misma idea que tuvo Franco con respecto a la laguna de la Janda, que era un patrimonio espectacular contado por Estrabón ya y por otros escritores históricos que tuvieron a bien fijarse en Andalucía? El medio ambiente es un problema ideológico, Jesús, no solamente es un problema de, de que llueva o que deje de llover, es un problema ideológico en donde hay que dar la batalla. La está dando gente también de derecha, cuidado, ¿eh? No quiero decir que haya gente de derecha que no contemple ni defienda el medio ambiente, no, no. Hay gente de derecha que también está muy concernido y están luchando por un mejor medio ambiente, pero hay una corriente ultraliberal que está intentando acabar con todo, pero no solamente en España. Fíjate, cuando llega Trump al poder, antes lo hizo Sarah Palin en Alaska, también ultraderechista como ella, bueno, pues otra vez explotaciones de este tipo, todo acabando con el medio No, ambiente. sin duda es que cortoplacista y explotación. Pero No quiero por, dejar aprovechar el por, último minuto y medio. Sí, sí, concluimos esto, pero que te quiero dejar un minuto para que pidas un deseo para el año que viene. Pero concluye lo del cambio climático. no, eso que después, si bajamos de Estados Unidos, ¿qué hizo Bolsonaro? Pues una agresión bestial contra la Amazonía y es todo lo mismo. O sea, que eso también no se puede entender a la extrema derecha con sus nuevos aliados de la derecha sin ese carácter depredador del medio ambiente. O sea, son depredadores del medio ambiente. ¿En favor de qué? En favor de los intereses que son terrenales y momentáneos de los grandes terratenientes que luego, claro, son los que articulan el voto en torno a la derecha como pasó en Doña. Y negacionistas.
Un deseo o dos para el año que viene. Tenemos un minuto. El año que empieza, vaya. Pues, El año que acaba pues, de empezar. hombre, mucho pedir. Yo no voy a pedir paz porque eso ya está muy manido. Yo pido democracia. Pido democracia, respeto al otro, voluntad común, solidaridad, justicia social, todo eso pido, pero lo pido todos los años, Jesús. Y casi nunca me lo traen los reyes porque se han enterado que soy republicano. Y salud, sobre todo salud que tengamos. Sí, pero la salud una vez se depende de nosotros y otros tristemente no. Pero A bueno, ver si también, que, coincidimos en algún programa de televisión. pues a ver si es verdad, a ver si es verdad. Yo siempre estuve muy a gusto contigo. Yo tuve el privilegio, digamos, de compartir un programa contigo durante un tiempo y bueno, en aquel programa habíamos gente de derecha, de izquierda, incluso de ultraderecha y había un pluralismo absoluto. Hablábamos de todos los asuntos con absoluta libertad y con absoluta sinceridad. Nunca surgió de aquello nada malo, sino al contrario, ¿no? El que los espectadores pudieran escuchar un contraste de opiniones libres entre los que de alguna manera u otra representamos también lo que piensa la gente por la calle. Yo me sentí absolutamente libre. Bueno, pues probablemente sea una experiencia que se pueda utilizar, aunque lamentablemente no se utilizó y incluso se cercenó, ¿no? Pero bueno, son buenos recuerdos y ya está, no puedo hacer otra cosa, más que Ah, hay que recordarlo ser como... optimista, seguro que habiendo salud, que para mí es lo importante, seguro que habrá más ocasiones. Hay que seguir ahí, activos. Yo estoy ahora, tengo que Bueno, entregar un libro, tengo que entregar un libro en febrero, estoy haciendo eh, conferencias que alguna, por cierto, tenemos que hacer juntos, espero. Lugares como la Carlota nos han pedido sí. que vayamos. Yo estoy con cosas también Pues, de la tele, proyectos como este canal que pues va mira, estupendamente, que hay gente que esto, incluso proyectos propios que haremos y que hay que hacer para estar ahí, o las vías de comunicación. Yo creo que no se le pueden poner puertas al campo, ¿sabes? sí, no se le pueden poner puerta al campo, ni siquiera tenemos que ser siempre los mismos, no sé si me explico, ¿no? O sea, no se trata de hacer una defensa de uno o del otro, sino de una manera de hacer televisión, de una manera de hacer periodismo, de una manera de participar de manera honesta y de manera, bueno, activa en un debate político en el que hay que participar. Yo detesto a aquellos que se dicen de sí mismos que son apolíticos, ¿no? Que no, todos somos políticos, al menos en el sentido aristoteliano de la palabra, y todos tenemos que participar, y por eso esos formatos periodísticos, bien sean televisivos, radiofónicos o como fueren, que ofrecen la pluralidad y el pluralismo como seña de identidad de esos programas, yo creo que hay que defenderlo y hay que conseguir que crezcan como las setas, ¿no? Por lo menos las televisiones públicas, las televisiones privadas, como te he dicho antes, bueno, pues todo el mundo es muy dueño de hacer lo que quiera dentro del respeto de la ley y respeto al adversario y los espectadores son dueños y soberanos de su mando a distancia. En general es bueno defender, creo yo, los ámbitos de Sí, pluralidad, de libertad de expresión, de debate, además de una forma constructiva, aunque sea desde la crítica, que la crítica me parece que es sí. un germen para intentar mejorar y avanzar. Oye, perdóname una curiosidad, ¿esa bandera que tienes ahí, que es la bandera también del Estado comunista que se ha declarado en España, o cuál es? Tienes ahí la bandera. Porque me he guardado para el final. La perilla de Aroca, si es una imposición del soviet andaluz, una vez que se ha impuesto el Estado Y comunista bueno, tú en sabes España, como aquí, y la bandera esa que me tiene inquieto. Vamos a ver. como tú sabes que ahora las peluquerías y las barberías están intervenidas por el Estado, pues ahora dicen perilla y nos ponen perilla a todos. Y tú, ese es el soviet andaluz que funciona así. La bandera, bueno, la bandera para mí muy querida, es la bandera de Escocia. Bueno, bueno. Sí. ¿Y la bandera de Escocia por qué? Te puedo preguntar. Para mí es un país muy querido, con una historia muy rica, un país peleón, con mucha idiosincrasia y con el que, bueno, la verdad es que tengo una historia curiosísima, muy antigua. El primer compañero con el que trabajé, por cierto, en hostelería y por cierto en Benidorm, era escocés. Y un día me equivoqué, me di cuenta luego que me había equivocado. Le digo, tú eres inglés. Y cuando le dije que era inglés, bueno, las tormentas del push campana cayeron sobre mí. Y sí, yo no soy inglés, yo soy escocés. Y bueno, tú sabes que yo también tengo mi identidad. Al otro lado no la ves, pero hay una bandera de Andalucía. Y bueno, significan, yo no soy muy amante de las banderas, no creas. Las banderas representan lo que representan, son solamente símbolos, ¿no?
Pero en este caso para mí es un elemento que me satisface mucho porque amo mucho Escocia, su gente, su cultura, sus pensadores y también soy muy partidario por su lucha por la libertad y la independencia. Ujú. A mí me ha llegado ya la carta también de que hay que dejarse perilla con el nuevo Estado comunista. Seguro que la Pero gente va a empezar a llegar. allí también hay peluquerías comunistas ahora en Madrid, ¿o Ahí no? también, hombre, desde que se instaura el comunismo en España, a quien nos esté viendo y no le haya llegado, que sepa que le va a llegar la carta Lo de que hay que bueno, dejarse perilla, por lo orden del bueno, gobierno comunista, sí, sí, sí. lo bueno de las peluquerías comunistas es que no se paga, pues como es del Estado, ahora si En te este pegan un caso. trajilón, Ah, si te también van pegan, a poner ahora las peluquerías así. si, si te pegan un trajilón no hay libro de reclamaciones, o sea, el Ya, ya, Estado ya. el que no, y ya está, eso es lo que No, hay. no, no, con esto del Estado comunista se empieza obligando a dejar perilla y luego te obligan también a llevarte una comisión en billetes de Pero al 500. final todos, además, al final todos vestidos iguales, como aquí los Viernes Santos. Sí, aquí, aquí también hay Imagínate que comunismo el porque Estado comunista nos impone irnos ahí a rezar de rodillas en la calle bueno, Ferran, el Rosario. aquí ha llegado el comunismo hace mucho tiempo, porque los jueves y el Viernes Santo todo el mundo se viste igual. O sea, que aquí ha Bueno, llegado el comunismo. todos nuestros respetos y nuestro cariño a la Semana Santa andaluza, por supuesto. Y para la Semana Santa hablo yo, de lo demás que no consiento que nadie hable de la Semana Santa. Eso es todo el cariño del mundo y también a los que llevan perilla y oye, y que sepan Y que no me en este año la carta del Estado comunista para dejársela como nueva imposición del perilla, socio. verás cómo llama, da conversación además, porque todo el mundo te habla de la perilla. Y dice, nada, esto, pero Sánchez. Ya verás cuando empieza a llegar el diezmo, también el derecho de Sí, pernada. sí, sí, bueno, Bueno, eso. Bueno, Aroca, que nada, un placer que seguimos ahí en pie, con salud y de verdad que ok. encantado de esta charla en el canal de YouTube, que cada vez está siguiendo más gente, es un sitio para estar ahí, por lo menos y que se nos vea un poco. Y encantado. Hablamos, la conversación no debe de excluirse nunca de nuestra vida democrática. Yo creo que es bueno conversar y ahora tenemos el privilegio de que invitar a gente a nuestras conversaciones. Algunos habrá tenido ganas de hablar con nosotros seguramente, porque, hombre, hablamos y la gente le interesa, ¿no? Y espero también de que aquellos a los que no les gustan las cosas que he dicho, pues que lo admitan con deportividad y con pluralismo, ¿no? Uno tiene sus propias ideas y, bueno, como decía un pensador británico que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, decía, uno tiene derecho a sus propias opiniones, aunque no a sus propios datos. O sea, mis datos no son míos, son los datos de todo el mundo. Ahora las opiniones son mías y son innegociables. Total. Javier, que nada, que nos vaya bien en el año que empieza, es algo que tengamos y un enorme placer, como siempre, ¿vale? Vale, Luis, pues te digo un abrazo fuerte. Nos Hasta vemos en la luego. Carlota. Nos vemos en la Sí, Carlota. en la Carrota nos vamos a ver y seguro que ya verás como en algún sitio más, porque a mí me están pidiendo que hagamos alguna charla de este tipo y seguro que las haremos, nos veremos. Bueno, vale, muy bien. Yo Pondremos fecha. voy a leerme el libro de Ángel Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? El libro de Ángel Cristo, me pasa, a ver cómo va uno por ahí como el turronero, ¿no? De pueblo en pueblo. De feria en feria. Eso es. Sobre todo tienes que llevar el carnet del Partido Comunista, no te olvides. Ah, eso ya lo tengo grabado, se me nota en la frente. Eso Eso es fundamental. Bueno, es. tú ya como ya Oye, llevas perilla, tú ya no lo yo necesitas. un comunista con perilla, pero comunista. Tú ya con la perilla ya estás marcado. Ahora a mí hasta que me No, salga. la gente está, la gente está más despistada que una cabra en un garaje, de verdad. Me encanta. Cuídate. Venga, venga, hasta luego, salud.